Nos encontramos nuevamente para reflexionar, para orar, y el título que orienta hoy nuestra reflexión es el siguiente: dejarnos habitar por el Espíritu es preparar la tierra para vivir comprometidos. Esto implica ser dóciles a la acción del Espíritu en nosotras, es dejarnos transformar para ir encarnando el estilo de Jesús y así vivir siendo compasivos. Nos va a guiar el texto de Marcos 8, 27-35, que dice: Jesús emprendió el viaje con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Felipe. Por el camino, preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Le respondieron unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Él les preguntó a ellos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: tú eres el Mesías. Entonces les ordenó que a nadie hablaran de esto. Y empezó a explicarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los letrados, sufrir la muerte y después de 3 días resucitar. Les hablaba con franqueza, pero Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Mas él se volvió y, viendo a los discípulos, reprendió a Pedro: aléjate de mi vista, Satanás. Tus pensamientos son los de los hombres, no los de Dios. Y llamando a la gente con los discípulos, les dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida, la perderá. Quien la pierda por mí y por la buena noticia, la salvará. Marcos 8, 27, 35. Este texto de Marcos, en el que se nos comunica la confesión de Pedro, en la que acierta de alguna manera en la identidad de Jesús y en el que se expresa el primer anuncio de la pasión y resurrección, contiene las condiciones requeridas para ser discípulos de Jesús. También nos indica este texto de Marcos que la escena se desarrolló en Cesarea de Filipo, por lo que este lugar
geográfico, Cesarea, se convierte en espacio testigo de un momento central en el itinerario misionero de Jesús. El texto explicita en su descripción en el versículo 27 por el camino. Y este es un dato teológico que contiene implícito una determinación y que se repite con frecuencia en el Evangelio para resaltar la decisión de Jesús de subir a Jerusalén, donde se concretará su muerte y resurrección. Jesús mira siempre de frente el costo de su entrega. El texto resalta la confesión identitaria de Pedro y a través de él de todos los discípulos, mientras en general la gente no sabe quién es Jesús. Es decir, los discípulos dan un paso adelante al confesar que es el Mesías, el Cristo, que en griego significa ungido. De esta manera, con identidad y la certeza de hacer camino de parte de Jesús, todo está listo para iniciar el trayecto, camino, que va de Galilea a Jerusalén. Pero detengámonos en la confesión de Pedro y preguntémonos, ¿a qué tipo de Mesías se refiere Pedro? ¿Qué aclaraciones vitales les hace Jesús al respecto? Jesús, para que Pedro y los otros discípulos se posicionen bien, les explica a partir del versículo 31 la concepción de Mesías que él, Jesús, va a vivir. Y les habla de una entrega que pasa por padecimientos, rechazos, crucifixión y resurrección. El texto indica una actitud de Pedro que puede ser encarnada en muchas circunstancias por el ser humano. El texto explicita que Pedro lleva aparte a Jesús y lo reprende, luego de lo cual Marcos nos expresa que Jesús, dirigiéndose a Pedro y en él a todos los discípulos, evidencia la diferencia entre el pensar de Pedro y el pensamiento de Dios, haciendo tanto a los discípulos como a la gente en general que lo seguía una invitación. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. O sea, el que quiera seguirme, obre siempre el bien, aunque para ello tenga que
contradecir su naturaleza. Qué difícil es esto en ciertas ocasiones, pero es de esta manera que Jesús comienza a desvelar su identidad mesiánica. Existen muchos Pedros que con una concepción diferente de Mesías excluye a un Jesús sufriente y de esta manera obstaculizan el camino de Jesús. Nuestra naturaleza humana muchas veces tiende a obstaculizar el camino de Jesús. Jesús aprovecha esta situación para advertir a sus seguidores de las exigencias que implica seguir su mismo camino. Supone compartir el camino de la pasión, dar la vida por la causa del reino, optar por la vida antes que por el egoísmo del mundo y así honrar con la propia vida a Jesús y su palabra. Leemos en el texto que ante la expresión de la identidad de Jesús llega la orden de guardar silencio. Posiblemente porque la idea de Mesías en ese tiempo era la de un guerrero victorioso, según la memoria del rey David. Y Jesús sabe que su destino es prácticamente opuesto. Será rechazado por los jefes religiosos y por el pueblo, y que su vida, tanto en manos de Pilato como de Herodes, acabará de modo violento. Jesús se entrega con libertad y pareciera que está convencido de que el movimiento nacido en torno a su persona continuará tras su muerte. Él, Jesús, no se aparta nunca de la confianza en Dios como Padre. No espera ningún suceso espectacular. Tampoco entiende por qué la trama se articula de este modo, pero confía sin reservas. Muere como vivió, entregado conscientemente. Esa entrega, esa confianza, solo son posibles cuando se ama de verdad. Pero Pedro tiene una confusión. Razona equivocadamente pensando en un modelo exitoso de Mesías. Tiene el atrevimiento de reprender a su maestro, porque su discurso lleva a un fracaso, según la manera humana de pensar. Jesús reacciona, se da vuelta para no verlo, ya que siente que Pedro es el tentador, y le ordena ir detrás de él, ubicarse en el sitio de discípulo. De inmediato se dirige a sus oyentes
con un discurso áspero y penoso, como si quisiera redoblar la apuesta ante las objeciones de Pedro. Pero este lenguaje es el que define el seguimiento. ¿En qué consiste? Es importante aclararlo, ya que a Jesús no se lo entiende si se lo saca de su contexto. Podemos comprender el mensaje de una figura del pasado si conocemos su situación histórica y cultural. De lo contrario, lo que tendremos es una figura abstracta, sacada del tiempo y espacios propios, que no nos dice absolutamente nada, algo así como un producto de laboratorio. Jesús habla a partir de lo que vive en la Palestina del siglo I. Tanto en la escritura como en la cotidianidad vital, Dios se revela en situaciones de dificultad, no en momentos de felicidad. Las preguntas más hondas surgen frente a la adversidad, frente al dolor. En el camino del pueblo de Dios, haciendo presente al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento, tenemos dos momentos fundamentales de salvación que podemos encarnarlos en Moisés y en Jesús. Con Moisés comienza una historia de salvación en el desierto de Egipto, en el que sobresale el episodio de su diálogo con Dios en la zarza ardiente. Éxodo capítulo 3. Episodio que muchos ven como el encuentro neurálgico de la escritura, escritura con mayúscula. Dios llama a Moisés porque siente el dolor de esos hebreos esclavizados. En el texto se usan palabras relativas a los sentidos como ver, oír, fijarse en, y movimientos de la voluntad, librarlos, sacarlos de, llevarlos hacia. Se inicia con Moisés una epopeya que para los cristianos alcanzará su punto más alto en Jesús, que también vive bajo una opresión cultural y política. Hacía ya 5 siglos que Israel no conocía la independencia política, fuera de un breve período de los asmoneos, y había pasado de las manos de un imperio a otro, asirios, babilonios, persas, griegos. Ahora los gobierna el más sofisticado, el romano, con un ejército altamente adiestrado y disciplinado, imposible de enfrentar. En ese contexto es que Jesús plantea el desafío que podría ser este. ¿Qué pasaría si en lugar de amoldarnos a la resignación
comenzáramos a vivir otros valores? Es una manera de imaginar lo que significaba anunciar un reino de Dios. El reino se puede entender como algo futuro a esperar o como algo presente a descubrir. Lo primero depende solo de la voluntad de Dios, como pensaban algunos en esos tiempos. Dios iba a irrumpir en la historia en el momento en que lo juzgara oportuno. Ahora bien, si el reino es algo presente, quiere decir que está en medio de nosotros, como el propio Jesús declara. Los fariseos le preguntaron cuándo iba a llegar el reino de Dios. Y él le respondió, la llegada del reino de Dios no está sujeta a cálculo, ni dirán, míralo aquí, míralo allí, pues está entre ustedes. Lo leemos en Lucas 17, 20, 21. El reino está en medio nuestro. Los fariseos no aceptan que en Jesús ya se esté inaugurando el tiempo del reinado de Dios. Ellos mantienen la expectativa de un Mesías glorioso, investido de todo poder. Jesús no solo declara que el reino ya está actuando, sino también que el Hijo del Hombre es quien ha inaugurado ya este advenimiento del reino. La plenitud de este advenimiento, sin embargo, no se dará antes de que el Hijo del Hombre padezca la persecución y el rechazo a manos de los enemigos del proyecto de Dios. También podemos interpretar que las actitudes y las palabras de Jesús son una advertencia contra los falsos mesianismos. Muchos podrán incitar a la gente con falsas alarmas de la llegada del Hijo. El fiel seguidor no debe ni puede alimentar esas falsas alarmas. Cada uno deberá estar empeñado en experimentar y ayudar a experimentar a otros la acción del reino que ya está actuando, tal como lo hace la levadura en la masa. El reino de Dios está oculto y la forma de tornarlo visible es en un estilo de vida. Una manera de vivir que le permita a Dios manifestarse en nosotros. Jesús ensaya con su gente en Galilea ese nuevo estilo de comportamiento personal y social. Las características del estilo de vida que propone Jesús están definidas en los textos evangélicos y sus indicaciones son muy claras y evidentes,
como por ejemplo en referencia a la estructura familiar, que en aquel tiempo era patriarcal, estaba basada en la autoridad absoluta del jefe del clan y el vínculo con su hijo mayor, destinado a reemplazarlo. Sobre la restante progenie el jefe ejercía una potestad de vida y de muerte. Los niños no tenían derechos. La mayoría sucumbía en la infancia. Solo se consideraba a los adultos. Cuando un niño nacía, era el padre quien decidía si sería admitido, y para eso le imponía la mano en señal de bendición, lo que casi siempre ocurría con un hijo varón, pero no así con las niñas. El rechazo implicaba la exposición del niño, esto es, se lo echaba a un basural a menos que alguien se hiciera cargo de él. Jesús plantea una estructura familiar diferente. En el Evangelio podemos confirmar que cuando los niños se acercan a Jesús y sus discípulos quieren espantarlos como si fueran animalitos, el Maestro Jesús protesta y los hace venir para imponerle las manos, como leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 16. Pero Jesús los llamó diciendo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Con esta actitud, Jesús declara que todo niño debe ser aceptado. Como se ve, hace girar las normas vigentes en un sentido novedoso. Podemos captar también la mirada de Jesús en lo que pensaba en referencia a las complejas reglas del protocolo que regulaban la celebración de banquetes en la antigüedad. No cualquiera podía sentarse a comer con cualquiera. Había posiciones de privilegio según el rango de las personas, el honor que se les debía. Los grupos de pertenencia, inclusive, era común que en un mismo banquete en torno a la misma mesa se sirvieran distintos platos, ya que el menú también obedecía a los rangos. Jesús no tiene en cuenta estas reglas. Concurre a donde lo invita, se trate de quien se trate. También se junta con los pecadores y con los impuros. Y en sus parábolas aparecen los banquetes abiertos a ciegos y lisiados. Todo esto muestra un cambio evidente de las costumbres vigentes que Jesús propone. Respecto a la situación de la mujer en su tiempo y en la sociedad, Jesús también produce cambios. Recordemos el episodio de Marta
y María de Betania, y la actitud de la última, que escuchaba a los pies de Jesús las enseñanzas del Maestro. En el relato, Marta protesta porque era escandaloso que la mujer, cuyo deber en reuniones de este tipo era servir a los varones que escuchaban, estuviera sentada como una discípula. Las mujeres no eran admitidas en la liturgia de los sábados, donde solo los varones proclamaban, comentaban y escuchaban la escritura. Ante la reacción de Marta, Jesús, alimentando una verdadera metamorfosis, con actitud serena e insólita, y con palabras que indican una revolución de costumbres, confirma la postura de María, demuele un prejuicio establecido y sin discusión instala el cambio. Jesús reconoce también a las mujeres el derecho a la sabiduría. También podemos hacer presente lo que acontece en la declaración de las bienaventuranzas, que en Mateo es el prólogo del Sermón del Monte. Comienza con la felicitación a los pobres. Bienaventurados los pobres. Palabra que puede ser interpretada de diversos modos, pero que en su vocablo original significa menesterosos o miserables. El pobre es el que está en el límite de sus recursos, pero todavía puede organizarlos para subsistir. El menesteroso es el que por ausencia de ingresos o por la presión insoportable de los impuestos ha perdido la tierra, único bien de capital en el mundo antiguo, y queda expuesto a la mendicidad. Jesús dice que estos miserables son los benditos del Padre. ¿Por qué? Porque son inocentes de este estado de injusticia. En su magisterio social, Pablo VI y luego Juan Pablo II utilizaron la expresión estructura de pecado para aludir a las desigualdades sociales irritantes del tercer mundo. Esa expresión indica que no se trata de una situación accidental o producto de errores económicos, sino de un diseño deliberado o negligente de sociedades basadas en la separación de ricos y pobres. En eso hay responsabilidad humana y por lo tanto pecado. Desde lo expresado, percibimos que la propuesta de estilo de vida que nos hace Jesús es un nuevo modelo de familia.
un nuevo modelo de organización social. Muestra una nueva organización religiosa. Manifiesta un nuevo tipo de sociedad. Evidencia una nueva consideración de las personas, resaltando su dignidad originaria, dignidad constitutiva que no proviene de concepciones ni de concesiones hechas por otros. La persona en sí misma es digna. Además, en el estilo de vida de Jesús, percibimos que nunca apela a la violencia, aunque él provenía de un lugar muy violento como Galilea. Jesús promueve una sociedad de contraste en referencia a la violencia. El suyo es un estilo de resistencia pacífica ante un orden injusto. Cargar la cruz en el seguimiento según Jesús no quiere decir aguantar esta vida así como está, porque total después, en la otra vida, vamos a descansar. Cargar la cruz es hacerse cargo de la propia vida, ser fiel y consecuente con un estilo que elegimos libremente. No ser complaciente con las adversidades que el ser humano provoca y desarrollar un modo de vida propio de los hijos de Dios. Esto es lo que se traduce como salvación. La vida es salvada cuando no sucumbe en la frustración del para nada. Se trata de que al final de nuestros días podamos decir que, pese a muchos errores y sufrimientos, nuestra vida valió la pena porque la vivimos intensamente y con sentido. Que la vida sea salvada significa, en fin, que Dios nos concede esa posibilidad y la hace efectiva siempre que arriesguemos nuestra libertad siguiendo el camino de Jesús. Quisiéramos resaltar la importancia de nuestra transformación personal, del trabajo en nuestra propia realidad humana para ir logrando el desarrollo de nuestro crecimiento personal desde un concretar en nosotras el seguimiento de Jesús. Con certeza, la presencia fecunda del Espíritu no nos va a faltar, pero a veces en nuestro caminar es una posibilidad cierta, la posibilidad de ser atraídos por modelos de vida cuyo fin es solamente el placer, la productividad o el consumo o la competitividad o la apariencia. Y estas atracciones
nos impulsan a vivir demasiado pendientes de las demandas externas y de las expectativas de otras personas sobre nosotras. Ante esta fragilidad del ser humano, podríamos, para preparar nuestra tierra y lograr el cultivo del bien y el crecimiento personal, estar atentas a lo siguiente. Primero, al cultivo de la conciencia de nosotras mismas. Desde esta escucha activa y sin censuras de nuestro mundo emocional, de nuestras necesidades y motivaciones. Ello, el cultivo de esta conciencia de nosotras mismas, al colaborar a nuestro conocimiento personal, nos permitirá vivir de verdad y nos ayuda a tener una percepción justa de la realidad. Segundo, el ejercicio de buenas y estrechas relaciones personales que nutran nuestra vida. Las relaciones profundas, íntimas y significativas con otras personas, varones o mujeres, son fundamentales para una vida psíquica sana. En esas relaciones se puede satisfacer también la necesidad básica del ser humano de pertenecer a algo. Tercero, la apertura a un crecimiento personal en la que la integración de nuestra persona con sus emociones y necesidades se armonice en torno a un proyecto que dé sentido a nuestra vida, acompañado de la lenta tarea de hacernos conscientes de nuestras heridas para sanarlas desde una humilde conciencia de la limitación personal y de la confianza segura en la ternura de nuestro Dios, que el Espíritu pone en nuestro corazón. Así, la aceptación de sí misma tiene un fruto: descubrir cuánta bondad anida en el ser humano por debajo de tantas incoherencias y mediocridades. Cuarto, fomentar la creatividad en todos los ámbitos sin vivir condicionados por la apariencia o las expectativas de los demás. Con ánimo sereno y agradecido, abramos nuestro corazón a la escucha y a la admiración de aquello que cada persona y cada situación nos aporta. Quinto, llegar a ser un buen ser humano. Leales, responsables, tolerantes. Cuando salimos de nuestros individualismos, de nuestra particularidad y pequeñez de miras,
sobrepasando las barreras protectoras fabricadas por nuestros miedos, podemos vivir en esa verdad que nos hace libres y nos permite ver lo ajeno como algo propio. Sexto, equilibrar el trabajo y el tiempo libre con capacidad de juego y de espontaneidad. Séptimo, fomentar sentimientos de solidaridad dirigiendo una mirada cordial a nuestro mundo y compartiendo la realidad de aquellos que son oprimidos para buscar juntos caminos de liberación y de justicia. Octavo, cultivar los espacios personales de escucha, de contacto con la naturaleza, el arte, la música, de toma de conciencia del milagro de la vida y de la presencia gozosa del Espíritu en nosotras. Nos preparamos así para una mayor capacidad de contemplación y admiración que serenan y anidan nuestro corazón. Noveno, elaborar heridas que la vida nos trae, no rumiándola con aire victimista, sino pidiendo al Espíritu que Él las suavice y nos ayude a bendecir y no a maldecir. Y por último, orar con nuestra vida y en comunión con todos los hermanos. De esta manera, trabajar esta tierra que somos para alcanzar el horizonte de vivir siendo compasivos. Que el Espíritu Santo pueda anidar en nuestras vidas. Les deseo, hermanas, una profunda reflexión. Gracias.